Gloria a Dios. Le damos la alabanza al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes, Dios de la creación, Dios del universo. En esta oportunidad que tenemos nuevamente de estar en la presencia del Rey de Reyes, Señor de Señores, de sentir su amor, sentir su gracia, sentir su bondad. Este tiempo es de oración y de intercesión, de buscar la presencia de Dios, de buscar la llenura de su Espíritu Santo, de conocer su palabra, acercarnos más en intimidad delante de Dios, entrar en lo profundo y en el deseo de Dios. Cerremos los ojos un instante para orar y entregar ese tiempo en las manos de Dios. Oh Señor Dios Santo, eres el Rey Todopoderoso. Delante de tu presencia estamos en este momento para darte a ti la alabanza, la honra y la adoración, reconociendo que tú eres grande, que tú eres todopoderoso, que tu gracia, que tu misericordia, que tu bondad nos llena, Señor Dios Santo, y tu Espíritu Santo está en nosotros. Es tu bondad y tu amor la que nos han cansado y nos permite hoy llegar delante de ti. Por eso queremos presentarnos delante de ti, Señor, darte la alabanza, la honra y la adoración. Poner nuestra vida en tus manos, Señor Dios Santo, y que seas tú llenando nuestro ser. Que tú abraces nuestra vida, Señor Dios, que tú nos llenes de tu presencia y que hagamos lo que a ti te agrada, Señor Dios, conozcamos de ti, nos acerquemos a ti, Señor Dios de los cielos. Que la alabanza, la honra y la adoración sea siempre a ti, poderoso Dios, y este tiempo sea para glorificar tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre de los cielos. Amén y amén. Bien. Cuando estamos en la búsqueda de Dios, empezamos a recibir de Él la guía para nuestro camino, pero algo fundamental que sucede en nuestro ser es que recibimos la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios quiere morar en nosotros, vivir dentro de nosotros, estar dentro de nosotros, y eso requiere en nosotros unos cambios, unos procesos que nos ayuden a acercarnos a Dios cada día más en santidad, apartándonos del pecado y consagrándonos a Dios. Pero ese mover del Espíritu Santo en nuestra vida no es todo el tiempo, no es igual todas las veces, no es lo mismo todos los días. Necesitamos algo que se llama la llenura del Espíritu Santo. Y es cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo se mueva con plena libertad en nosotros y actúe conforme al poder de Dios. Que es lo que queremos ver milagros, queremos ver prodigios, queremos tener palabras de sabiduría, poder ver a los enfermos ser sanados, los muertos levantarse, que ocurran cosas. Esa llenura del Espíritu Santo la buscamos constantemente, pero debería ser permanente, pero resulta que no es así. ¿Por qué? Porque a nosotros nos cuesta permanecer conectados con Dios, permanecer siempre con la mirada puesta, con los sentidos puestos en Dios. Entonces, en nuestro día a día, en nuestro constante cambiar de situaciones, cuando vemos los problemas y cuando vemos las dificultades, nos cuesta estar siempre en la presencia y en la llenura del Espíritu Santo. Y nos empieza a cambiar la conexión. Nos desconectamos, hay como fallas en el fluir. Vamos al libro de Habacuc, capítulo 3, versos 17 al 19. Habacuc se encuentra en el Antiguo Testamento entre los profetas menores, es un libro pequeñito, pero vamos a Habacuc 3, 17 al 19. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Entonces vemos que la conexión con Dios como tal no debería ser interrumpida por las situaciones y dificultades que se nos presentan en el día a día. Vemos aquí este ejemplo de que aunque nos faltase todo, aunque perdamos todo, aunque no tengamos nada, o inclusive lo que tenemos o lo poco que tengamos lo llegásemos a perder, nosotros debemos estar conectados plenamente con Dios, llenos de la presencia de Dios, conectados con su Espíritu Santo. Inclusive dice que debemos alegrarnos en Dios, aunque hayan dificultades, aunque hayan problemas, aunque nos falten las cosas, aunque perdamos cosas.
Es más, el enfoque de Dios como tal en este proceso de la vida espiritual está en que las cosas materiales no deberían ser lo que nos influencia o lo que nos mueve, sino por el contrario nosotros debemos gozarnos plenamente en Dios, que eso es algo bastante más allá de la sola satisfacción y resignación, sino gozarnos realmente en Dios aunque nos falte todo, aunque no tengamos nada o inclusive aunque perdamos algo. Pero miremos que el enfoque de Dios en este proceso de la llenura espiritual va más allá. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 18 al 27. Dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En este pasaje, la parábola del joven rico, vemos que hay una persona que está cumpliendo con sus deberes morales, en términos muy generales, y se presenta ante el Señor diciéndole que qué más debe hacer. Y vemos que Jesús no solamente le está invitando a que no se preocupe por lo que no tiene o por lo que puede llegar a perder, sino que le indica que se desprenda de todo lo que tiene. Es más, en el contexto en el que se habla aquí, dice que es un principal, que es un hombre reconocido y además que tiene bastantes riquezas. Entonces, vemos que Dios invita a que nosotros no necesariamente dejemos las cosas, sino que nos desprendamos de ellas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos mantenernos en esa conexión con Dios, aunque los bienes materiales fluctúen. Si tengo, bien, y si no tengo, pues también. Que me goce en Dios si tengo riquezas, y que me goce en Dios si las entrego, si las doy a los demás. Eso es algo que llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque inclusive aquí el contexto habla de que Jesús le dice a este hombre que deje sus bienes para que siga a Jesús. Y también vemos que dice que cuán difícil es para una persona con riquezas entrar al reino de los cielos, pero eso hace énfasis en lo posiblemente adheridos que podemos llegar a estar a nuestras cosas. Resulta que en nuestra sociedad es muy común que uno esté muy agarrado a las cosas, sean muchas o sean pocas. Y que si perdemos algo, sea mucho o sea poco, nuestra cabeza empiece a dar vueltas, no podamos dormir, nos dé estrés, nos dé ansiedad, nos dé depresión, nos alejemos de Dios, perdamos el gozo, nos llenemos de tristeza e inclusive peleemos con Dios. Ojo con eso. Porque aunque Dios está interesado en todas nuestras áreas de la vida, el área personal, el área familiar, el área social, el área económica, el área espiritual, la más importante de todas estas es la espiritual. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esta es la que permanece para siempre. Entonces el Señor nos hace énfasis en que lo más importante es lo espiritual. Cuando Jesús le dice a este hombre que entonces venda todo lo que tiene y que lo siga, es porque muy posiblemente sus bienes lo tienen absorto totalmente, aunque sea una persona juiciosa, sea noble, sea responsable, cumpla los mandamientos, pero le falta esa llenura del Espíritu Santo por estar muy concentrado en los bienes materiales. Pero vemos que el pasaje termina diciendo en el verso 27:
Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y aquí vemos que es que la gente estaba como diciendo, o sea que uno no puede tener nada para buscar de Dios. ¿Quién así va a buscar de Dios? Y Jesús le hace énfasis en que lo importante es nuestra relación espiritual, porque humanamente nosotros nos aferramos a todo lo material, porque es lo que vemos, es lo que sentimos, es lo que tocamos, nos acostumbramos a eso. Pero Dios hace en nosotros que si tenemos bienes, gloria a Dios, Él quiere que nosotros tengamos bendiciones. Pero que si no las tenemos, pues también gloria a Dios, porque lo importante es la trascendencia, lo espiritual. Entonces, cuando tenemos situaciones de pérdida, nuestra vida espiritual no debería fluctuar. Pero no, nosotros necesitamos ser llenos de la presencia del Espíritu Santo, y esa llenura va a trascender en cosas sobrenaturales. Pero al ver las cosas materiales, nuestra conexión empieza a tener interferencia. Por eso Dios nos invita a ser desprendidos de las cosas. No quiere decir que entonces no trabajemos, no quiere decir que entonces no busquemos hacer cosas buenas, no quiere decir eso que entonces no, eso da lo mismo hacer o no hacer. No, al contrario, que hagamos todo lo que tenemos que hacer, cumplamos en todos nuestros roles que tenemos en las 5 áreas de la vida, que hagamos todo lo que debemos hacer, pero que no nos aferremos a las cosas materiales, sino que nos aferremos a lo espiritual, a Dios, porque las demás cosas serán añadidas. Las demás cosas vienen y van, las demás cosas fluctúan, pero Dios permanece para siempre. Pero es más, mire que la trascendencia de la vida espiritual sobrepasa más límites, no solamente las cosas materiales. Vamos al libro de Salmos, capítulo 27, verso 10. Salmo 27, verso 10 dice, aunque mi padre y madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. A veces no es la ausencia de las cosas materiales, es la ausencia de las personas. Y miremos que a veces inclusive podemos vivir con muchas personas, pero no tenemos la misma conexión espiritual todos. A veces inclusive nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, la pareja o las personas con las que vivamos, no tenemos esa misma relación con Dios. Y eso nos puede generar un poco de interferencia, un poquito de mala señal, inclusive nos puede llegar a desconectar, a tener problemas de conexión con Dios. Miremos que es necesario que nosotros podamos sobrepasar esas limitaciones, porque no todas las personas somos iguales. Puedes estar en el deseo de buscar de Dios, pero puede que la persona con la que vivas no. Y aquí vemos que dice que aunque padre y madre me dejaran, que supuestamente son nuestra guía, son las personas que nos aconsejan, que nos acompañan, o quien sea con el que vivamos, nos abandonaran, en cambio Dios sí permanece. Mire que la trascendencia de la vida espiritual va más allá. No solamente son las cosas materiales, sino incluso las personas. Es más, Jesús hace énfasis en algo aún más trascendente. Miremos el Evangelio de Lucas, capítulo 14, verso 25 al 27. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces miremos el nivel de desprendimiento de las cosas y de las personas al cual debemos llegar para tener la llenura del Espíritu Santo y que esa llenura permanezca en nosotros. Dice que el que no aborreciere, ese término aborrecer no es tenerle asco ni echarlo ni nada de eso, sino no preferir, ¿sí? En la palabra de Dios dice que nadie puede servir a dos señores, porque preferirá al uno y aborrecerá al otro. Ese aborrecer, ese término como tal hace referencia a no elegir al uno para elegir al otro. Aquí vemos más extensión como tal de las personas. Mire, porque es que habla de hijos, de la esposa, del esposo, habla de los padres, de los hermanos, habla de toda la familia. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Los echamos de la casa? ¿Los rechazamos? ¿No los queremos? ¿No les hablamos? ¿No los buscamos? No. Lo que hace referencia el Señor es que nuestra vida espiritual no se debe dejar afectar por eso.
por esas situaciones. ¿Por qué no dejan de presentarse? La convivencia de las personas siempre es compleja. Si uno llega a tener dificultades inclusive con la mamá de uno, que fue la que lo llevó en el vientre, la que tanto lo cuidó, la que tanto lo ama, la que tanto lo defiende, y uno puede llegar a tener diferencias, ¿cuánto más con las demás personas? Pero lo que busca el Señor es que nuestra vida espiritual trascienda a estas dificultades, que sobrepase estos problemas, que nosotros estemos tan conectados con Dios que podamos persistir y permanecer firmes espiritualmente, aunque tengamos dificultades con las personas con las que convivimos día a día, inclusive independientemente de las difíciles situaciones que se pueden presentar en las familias. Pero miremos que el texto va aún más allá, inclusive dice que si alguno no viene a mí y no aborrece, y comienza la lista, a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos tener claro que es que no vamos a aborrecer nuestra vida en el contexto de que, uy, no quiero mi vida, no. Lo que quiere decir es que no prefiero incluso mi propia vida para servir al Señor, para buscar de Dios, para estar en la presencia de Dios, en la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué la propia vida de uno? Porque hay muchas cosas que nos gusta hacer en nuestra vida. Por ejemplo, dormir, levantarnos tarde, ir a paseo, hacer tal cosa, hacer tal otra, ver televisión, ver el celular, hacer tantas cosas que nos gusta y que incluso podemos estar acostumbrados en nuestra propia vida, que nos pueden estar distrayendo de buscar la presencia de Dios. Un ejemplo muy común: me despierto a las 3 de la mañana. Qué aburrido, me desperté, me estoy desvelando. No tengo nada que hacer. Qué aburrido, qué problema. Y reniegue y reniegue y reniegue. Y no sabemos si es Dios el que te está llamando a esa hora para que ores por algo o por alguien, y no lo sabemos. Y en vez de ponernos a renegar, lo que debemos hacer es ponernos a orar, decirle: Señor, aquí estoy, voy a orar, y ponernos delante de la presencia de Dios, buscar la llenura de la presencia de Dios. Es que no preferir las demás personas, no preferir las cosas, no preferirse a uno mismo para buscar la presencia de Dios, demuestra nuestro verdadero amor e interés en lo espiritual, nuestro verdadero amor e interés en Dios, en la llenura de su Espíritu Santo. Nosotros como personas, como seres humanos traídos a este mundo de parte de Dios para hacer su voluntad, incluye que hagamos todas las cosas que debemos hacer: cumplir como padres, como hermanos, como hijos, como esposos, como trabajadores, como estudiantes, no sé, todos los roles que tengamos en todas las áreas de nuestra vida, pero el enfoque y la dirección central debe ser en lo espiritual. Si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, tener el gozo que viene de parte de Dios y tener la presencia de Dios en tu vida y ver las cosas que Dios quiere mostrarte, que quieres que tú hagas y que puedas ver y recibir, nos es necesario preferir a Dios. Y es que ese es el asunto. Nosotros usualmente tomamos decisiones, hacemos cosas sin ni siquiera preguntarle a Dios. Por ejemplo, ¿pensaste en el matrimonio como un plan de Dios para que seas ejemplo? ¿O fue un plan que tú elegiste conforme a tus gustos, a tus pasiones o a lo que llamas amor? Es que ese es el asunto. Uno usualmente no le pregunta a Dios quién va a ser la persona con la que voy a vivir toda mi vida para ser ejemplo a los demás, para ser testimonio de cómo se hacen las cosas correctamente, de cómo honrarte a ti, Dios, sino que uno le pregunta a Dios: Señor, ¿será que es esta que tengo ya aquí en mi corazón, que ya estoy enamorado, que ya estoy flechado, que no quiero dejar, Señor, que sea ella? Si le preguntamos eso a Dios antes de comprometer nuestros sentimientos, es más, le preguntamos a Dios antes de pensar en los hijos. Es que nosotros tomamos las decisiones y hacemos planes, pero si le preguntamos a Dios si realmente estas decisiones son las correctas, estos planes son los correctos. Señor, esto que voy a hacer o que deseo hacer, ¿es lo que tú quieres que yo haga? O preguntarle más bien: Señor, ¿qué me conviene hacer? Señor, ¿me conviene quedarme soltero? ¡Qué difícil! ¿Sí? Señor, ¿me conviene no hacer esto? Señor, ¿qué me conviene hacer en este año que viene? Señor, ¿qué me conviene hacer en este tiempo tan complejo?
nosotros tomamos decisiones sin consultarle a Dios. No estamos buscando la voluntad de Dios en nuestra vida, sino que lo que hemos hecho, Dios permita que se ajuste, así sea un poquito, a lo que Dios tiene, o que si no se ajusta, pues ya que toca medio ajustarlo, emparapetarlo o acomodarlo al día a día, porque igual hay que seguir para adelante. ¿Sí ve la gran diferencia? Cuando nosotros tomamos decisiones conforme a lo que Dios establece, cuando nosotros primero le preguntamos a Dios antes de cualquier decisión, de mirar qué vamos a hacer con nuestra vida, qué cambios vamos a tener, es diferente, muy diferente, porque eso es espiritual. A cuando yo le digo a Dios, bueno Dios, ya me metí por acá, por este camino, ayúdame a salir de él, ojalá me vaya bien, que no tenga tantos problemas. No le preguntamos. ¿Por qué? Porque estamos centrados en las cosas, en las personas, en lo material, en nuestros planes, en nuestros deseos, en nuestros sueños, en nuestros gustos y en Dios. Eso hace la gran diferencia. Entonces podemos llegar a sentirnos solos, a sentirnos desamparados, a sentir que estamos luchando solos en la vida espiritual, porque sencillamente estamos arrastrando una serie de malas decisiones o decisiones tomadas sin Dios. Y a estas alturas nos cuesta mucho trabajo poder corregir o poder modificar. Entonces, ¿cuál es el plan? Pues como no podemos cambiar el pasado, por lo menos estemos pendientes y muy despiertos en el presente y enfocados en el futuro con Dios. ¿Y ese futuro cuánto es? ¿Mañana? ¿La próxima semana? ¿El próximo mes? ¿El próximo año? No, la eternidad. Enfoquémonos en la eternidad, enfoquémonos en la vida eterna, enfoquémonos en que vamos a vivir para siempre, que estos 2 años de pandemia, que estos años de lucha, que estos tantos años que me quedan, o estos años que he vivido, o lo que me falta, no es nada comparado con la vida eterna. Y si tenemos ese enfoque, podemos encaminar nuestra vida a hacer lo correcto delante de Dios. Poner nuestra mirada en lo espiritual y andar conforme a la voluntad de Dios, hacer lo correcto siempre y ser llenos del Espíritu Santo y andar en la llenura del Espíritu Santo y tener gozo con lo que tenemos y con lo que no tenemos. Si tenemos bastante, gloria a Dios; si tenemos poquito, también gloria a Dios. Si vivo solo, perfecto; y si vivo con muchas personas, pues también, que me llevo bien con todas, lo mejor. Que tengo problemas con alguno, no importa, vamos a solucionar los problemas, las dificultades, a resolver cada cosa, pero con gozo delante del Señor, el cual hace nuestros pies, dice, como los pies de las siervas que caminan saltando de la felicidad, digamos, para que andemos conforme a Dios. Miremos el Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Solamente en Dios hay plenitud de gozo, totalmente lleno de alegría, totalmente lleno de gozo, totalmente lleno de paz, totalmente lleno de felicidad. No importa, no es determinante ni las cosas materiales, ni las personas, ni las situaciones, ni siquiera nuestros propios deseos y nuestros propios sueños. Es Dios el que realmente nos va a llenar de su plenitud. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, tenemos poder y autoridad para avanzar, para crecer, para predicar, para enseñar, para hacer milagros, para que Dios nos use como Él quiere, porque realmente eso es lo mejor que nos puede pasar y perdura para toda la eternidad. Solamente en Dios está la plenitud. Entonces, después de que somos llenos de Dios, lo demás lo resolvemos en el proceso. De lo demás estamos pendientes, de lo demás seguimos trabajando. Me levanto temprano a orar, antes de acostarme me pongo a orar, canto las alabanzas para Dios, busco congregarme, busco estudiar su palabra, busco ser lleno de la presencia de Dios, busco andar en Dios siempre. Tomo las decisiones con precaución, miro primero qué es lo que Dios dice antes de comprometer mis emociones y mis sentimientos. No, qué negociazo tan bueno, eso es lo mejor, eso yo creo que es lo mejor. Dios mío, ayúdame y pa'lante. No, preguntarle a Dios. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo, darle gracias a Él porque Él desea llenarnos de gozo y de paz.
y para que Él sea obrando en nuestra vida. ¿Tienes dificultades? ¿Tienes problemas? Muy seguramente puede ser así, pero es necesario que nos enfoquemos primero en Dios, porque tu vida no es solamente este momento, tu vida no es solamente este tiempo, tu vida está proyectada para toda la eternidad, llena de gozo, en plenitud de gozo con Dios. Oremos. Oh Señor Dios Santo, la alabanza y la honra siempre para ti, que tu presencia sea en nuestra vida, que tu poder sea en nosotros, que seamos llenos de tu presencia, que tu gozo, Señor Dios Santo, llene nuestra vida y que podamos abrir los ojos espirituales y ver tu presencia en nuestro ser, escuchar tu voz, escuchar tu dirección, Señor Dios Santo, caminar conforme a ti, hacer tu voluntad, que nuestro corazón se rinda delante de tu presencia y dejemos a un lado todo aquello que nos impide el fluir de tu Espíritu Santo. Que quitemos todas las cosas, los bienes, que quitemos todo aquello, Señor Dios, incluso las personas y nuestro propio ego, nuestras propias emociones, nuestros propios deseos, los pongamos a un lado para que no nos estorbe en recibir la presencia de tu Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo de Dios, fluye en las vidas de cada persona que está en este momento conectada contigo, Señor. Que busquemos tu presencia, tu llenura y podamos ver, Señor Dios, que tú eres lo principal, lo primordial y las demás cosas, las demás personas, incluso nuestras propias vidas, son secundarios. Para que podamos, Señor Dios, y de esta forma ahí sí hacer lo correcto delante de ti y resolver cada situación que tengamos que resolver cada problema que tengamos en nuestro presente, Señor Dios, que evitemos los problemas hacia un futuro, Señor Dios Santo, sino que por el contrario, hagamos tu voluntad que es agradable y perfecta, porque tú deseas llenarnos con la plenitud de tu gozo, Señor Dios, y hacer siempre lo correcto delante de ti. Oh Señor Dios Santo, tus planes son para toda la eternidad, Señor Dios. Nosotros debemos desde ya darnos cuenta que aquí estamos solamente un momento y que las situaciones de cada día son pasajeras, mas tú permaneces para siempre. Que tu Espíritu Santo está llenando nuestro ser de día y de noche, en todo tiempo, Señor Dios, para que vivamos en plenitud para ti, para honrarte, glorificarte, hacer tu voluntad, darte la alabanza y la adoración, en el nombre de Jesús y a través de tu Espíritu Santo. Amén y amén. La gloria siempre es para Dios Todopoderoso. Él es el que merece la honra, Él es el que merece el honor. Nosotros estamos en disposición para servir a Dios. Este es un mensaje que puedes compartir a todas las personas que conozcas. Recuerda que nosotros estamos dispuestos a hablar contigo. Nos puedes llamar, nos puedes escribir, nos puedes mandar un mensaje. Los datos de conexión, de teléfono y todo lo demás aparecen en la descripción del video. Nos puedes escribir en el momento que quieras, llamarnos cuando lo necesites, no importa dónde estés, si estás en un país diferente, lejano, no hay ningún problema. Estamos dispuestos a ayudarte porque ese es el propósito al que Dios nos ha llamado y lo hacemos con gran gozo y con plena libertad de parte de Dios. Recuerda que no estás solo, recuerda que Dios te ve y está contigo siempre. Muchas bendiciones.